La ensalada que siempre piden cuando la prueban por primera vez. Ojo pues porque esta ensalada queda tan fresca y tan rica que desde el primer minuto dan ganas de seguir viendo el video hasta el final. Vamos pues que aquí hay sabor, color y un aderezo que es de los que enamoran, ¿cierto? Arranco con una lechuga verde lisa bien fresca, de esas que crujen bonito. La separo hoja por hoja y la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría sin afanes, con cariño. Luego la pongo a desinfectar de manera natural en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Paso ahora a un mango grande y bien maduro. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado, lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos, tratando de que queden parejitos. El mango no solo aporta sabor, también aporta vitaminas, color y una textura deliciosa. Dígame una cosa, ¿a usted le gusta el mango bien maduro o un poquito pintón para las ensaladas? Lo leo en los comentarios. Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Sigo con 50 gramos de almendras enteras, me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, no tan finos, porque me gusta sentir ese crocante cuando las pruebo. Este ingrediente es de mis preferidos, ¿cierto? Porque aporta grasas buenas, proteína y ese toque elegante que eleva cualquier ensalada. Dígame una cosa, ¿a usted le gustan más las almendras, nueces o maní en las ensaladas? Vea pues, cuénteme. Retomo la lechuga, verifico que ya esté bien desinfectada y la escurro muy bien. Aquí ponga cuidado porque la lechuga húmeda daña la ensalada. La seco perfectamente y luego la corto en tiras no muy delgadas, buscando que quede fácil de comer y bonita a la vista. Yo sé que ustedes ven el video pero no me están comentando y eso lo deja uno como en ascuas. Hágame ese favor y escriba un comentario, no se complique, diga lo que opina o qué receta quiere que prepare. Ese mensaje suyo nos da vida. Ahora sí llega el momento de unir sabores. En una ensaladera amplio y cómodo agrego primero la lechuga, luego el mango en cubos y las almendras troceadas. A eso le sumo 150 gramos de uvas pasas negras que para mí son fundamentales en esta receta. Mezclo todo suavemente, solo para integrar, sin apretar, sin maltratar los ingredientes. Reservo esta mezcla mientras preparo el aderezo, porque este paso también tiene su ciencia, ¿cierto? En otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, luego añado una cucharada de miel de abejas, sigo con una cucharada de vinagre blanco, el jugo de un limón recién exprimido, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Bato muy bien todo hasta obtener una mezcla suave, brillante y bien homogénea. Este aderezo queda espectacular. Vea pues, ¿usted es más de aderezos dulces o más ácidos? Esa pregunta siempre da conversación. Importante aquí y ponga cuidado, el aderezo no se agrega de una, la ensalada la llevo a refrigerar sin el aderezo, para que se mantenga fresca, crocante y bonita. Justo en el momento de servir es cuando se agrega el aderezo y se mezcla suavemente, asegurándome de que cada hoja, cada cubo de mango y cada pasa quede bien impregnada del sabor. Y listo, así de fácil y así de rico. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo asado, pescado o incluso para servirla sola como una comida ligera y nutritiva. Si esta receta le gustó, hágale pues, regáleme un like, compártala con alguien que disfrute las ensaladas tanto como yo y suscríbase al canal El Canal de las Ensaladas para no perderse todo lo que viene. Déjeme un comentario diciéndome qué ingrediente le gustó más o si le cambiaría algo a esta ensalada, que me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Nos vemos en el próximo video con más recetas frescas, fáciles y hechas con cariño. ¡Vamos pues!